Yo pienso que hay que distinguir problemas de convivencia que afectan a alumnos y a alumnas de los problemas que afectan al propio profesorado y problemas que afectan a las familias, padres, madres, etcétera, ¿no? Centrándonos en el alumnado, los problemas son fundamentalmente de relación interpersonal. Y puede haber problemas puntuales, pequeños, etcétera, pero los que ya nos preocupan mucho más es cuando estos problemas de relación interpersonal crecen y entonces ya se convierten en situaciones habituales de maltrato entre iguales, de alumnos, alumnas que abusan de su posición de poder porque tienen más recursos, tienen más poder y abusan de aquel que no sabe cómo defenderse y además eso lo hacen durante un tiempo prolongado. Entonces eso nos preocupa porque ya es un problema serio de quiebra de la convivencia y que hay que atajarlo. Nos da igual, aunque hay evidentemente diferencias importantes, pueden hacerlo presencialmente o pueden hacerlo a través de las redes, el ciberacoso, ¿no? Y es un tema importante. Hay otra cuestión de quiebra de la convivencia que preocupa mucho al profesorado, aunque los protagonistas son los alumnos y alumnas, y son lo que se llaman las conductas disruptivas en las aulas. Son comportamientos de los chicos y chicas que impiden que el profesorado pueda hacer bien su labor, pueda dar clase, pueda explicar, pueda poner actividades, pueda pedir exámenes, son comportamientos de rechazo hacia lo que están recibiendo y que al profesorado, en los estudios que tenemos, casi el 23% del profesorado decía que era el problema más importante que tenía, frente al 1% del alumnado que no era consciente de esa situación, ¿no? Otro problema muy importante, me parece a mí, que es el de la violencia de género entre adolescentes. Es decir, las relaciones que se mantienen chicos y chicas, tanto porque puede haber situaciones de violencia real. En el año 2017, en toda España se presentaron 1.200 denuncias en números globales por parte de alumnas en relación con su pareja o expareja, que era otro chico del instituto, etcétera, ¿no? Y no solamente porque haya situaciones de violencia real, sino porque también yo creo que afecta es la época de la adolescencia donde se forman determinadas ideas y donde se consolidan determinados prejuicios respecto del papel de la mujer, respecto de la relación que podemos tener con la mujer, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que es un tema que por lo menos en nuestro país estamos como que estamos acostumbrados y no nos llama tanto la atención, ¿no? Yo creo que son las tres situaciones, o las cuatro, si distinguimos acoso de ciberacoso, que más afectan al alumnado. Entre el profesorado, pues es un campo que está muy poco estudiado, pero las relaciones no son, lógicamente, como toda relación interpersonal, surgen conflictos y te puedes encontrar desde grupos de profesores que no se hablan entre sí o que no hablan a otros grupos, a conductas del profesorado hacia el alumnado pues que no son positivas, que discriminan a alumnos, que les separan, que se comunican muy mal, casi con desprecio, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa pues a lo que afecta a las familias. Son también situaciones de mala relación con el centro escolar, de mala relación con el profesorado, con insultos. Muy pocas veces se llega a la agresión física, pero sí a otras cosas. Hay un fenómeno que por lo menos ahí nos preocupa mucho, que son los grupos de WhatsApp de padres y madres de un mismo grupo y en el cual se habla de todo lo divino y lo humano muchas veces sin ningún conocimiento y sin ninguna base, ¿no? Y luego hay una cosa que nos preocupa cuando hablamos de convivencia y es lo que llamamos la violencia estructural y cultural. Es decir, la violencia no visible, pero que afecta mucho al alumnado porque realmente, por ejemplo, no es de recibo que en una enseñanza que es básica y obligatoria en nuestro país, estábamos en 1 de cada 3 alumnos y ahora es 1 de cada 4 alumnos no obtiene el título.
decir, hay una violencia, algo está funcionando mal, hay una imposición, que estamos dejando fuera a un chico que no tiene la titulación, y no tener la titulación implica, supone, que no ha adquirido los conocimientos, que no ha adquirido las competencias, que no ha adquirido los valores, el tenerlos en determinadas condiciones en las aulas, la marginación, los problemas que causa el propio sistema, que causa el propio currículum escolar que tenemos que explicar, alejado de los intereses del alumnado, de la organización de las aulas, etc. Y esto sí que es una violencia invisible, que está por debajo, como un iceberg, está hundido debajo del agua, ¿no? Pero que se manifiesta y que está muchas veces en la base de muchos de los problemas que señalaba anteriormente. Cuando empezamos el Plan Estatal de Convivencia, el desencadenante más importante, vamos, el que puso en marcha el plan, fue un suceso que tuvo una gran repercusión en España, que fue un chico de una localidad del norte, Hondarribia, que se quitó la vida tirándose desde lo alto de la muralla en su localidad, porque no aguantaba y no toleraba el acoso al que estaban sometiéndole sus amigos y tal, ¿no? Aquello tuvo una gran repercusión, fue muy tratado en la prensa, en la televisión, etc. Y se creó una cierta alarma social. Y entonces dijimos, hay que empezar, hay que hacer algo, hay que dar una respuesta que nos está demandando la sociedad. Y de ahí empezó el plan. Pero luego, en la negociación del plan, hablando con las distintas entidades, con representantes del profesorado, de padres y madres, del alumnado, de la patronal privada de los centros, etc., vimos que había más problemas y que había que incluir más cosas. Y sobre todo vimos un giro que me parece importante, que no solamente deberíamos centrarnos en la respuesta a las situaciones de quiebra de la convivencia, sino que era muy importante adelantarse y tener una actitud proactiva de decir, ¿cómo puedo hacer prevención para que estas cosas no sucedan? ¿Qué elementos son claramente de prevención y por lo tanto van a ser eficaces a medio y a largo plazo? Cómo dar respuesta a otras situaciones de violencia que van apareciendo, ¿no? Cómo desarrollar las habilidades socioemocionales, los valores éticos necesarios para la convivencia, cómo dar protagonismo al alumnado, a chicos y chicas, para que cumplan su papel en todo esto. Entonces fuimos ampliando mucho, aunque el desencadenante fue el acoso, terminamos pasando por los otros tipos de violencia, terminamos hablando fundamentalmente de la convivencia positiva y en qué consistía la convivencia positiva. Es muy fácil decir, esto no hay que hacerlo, con esto no estoy de acuerdo. Vale, pero ¿qué quieres? Háblame en positivo, dime qué es la convivencia, qué es una buena relación, qué es un buen diálogo, qué es, y qué estás haciendo en tu centro y en el proceso educativo para que eso se haga realidad. Los principales problemas para implementar el programa, yo creo que el principal problema fue al final. ¿En qué sentido? En que hubo un cambio de responsables en el ministerio, es decir, un problema político de sustitución de los responsables, y quienes entraron en su momento, a mitad del 2008, no vieron que eso fuera un tema importante, no consideraron que tenía la relevancia que le habíamos dado, y entonces se quedó sin presupuesto, se paralizaron las actuaciones y ahí estaba. Yo creo que el problema, me gustaría explicarlo, de politizar la convivencia fue un problema serio, porque había algunos gobernantes en las distintas comunidades autónomas, lo que equivale a los estados que tienen ustedes aquí en Brasil, pues que porque eran de diferente grupo político veían con malos ojos y se negaban a participar, no mandaban personas a los cursos de formación, no mandaban personas al Observatorio Estatal de la Convivencia, etcétera, ¿no? Y hubo que hacer una labor pues muy lenta, de mucho diálogo, de mucho que mostrar lo positivo que era y tal, ¿no? No tuvimos hubo una dotación generosa económica
lo cual fue muy importante porque con ese dinero se pudieron hacer todas las actividades que habíamos pactado. Yo creo que el problema fundamental vino al final, por la politización. Lo primero que es importante es conocer lo que está haciendo el tercer sector y la importancia del trabajo que están haciendo y cómo está repercutiendo muy positivamente muchas veces en la vida de los centros y en la vida de las aulas, ¿no? Nosotros en este sentido contamos y abrimos lo que era el mundo educativo a distintas asociaciones que tuvieron incluso representación en el Observatorio Estatal de la Convivencia, el Observatorio Estatal que fue el órgano que pusimos en marcha para ver qué estaba pasando, etc. Entonces, a ese nivel más alto, macro, que abarca todo, contábamos con asociaciones del tercer sector que aportaron cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, todos los planteamientos de aprendizaje-servicio como metodología los aprendimos del tercer sector, de gente que lo estaba poniendo en práctica, etcétera, ¿no? Y luego procuramos darle la vuelta, o sea, a una idea que muchas veces está demasiado arraigada, que es que la escuela es autosuficiente, que se basta a sí sola, que puede con todo y que no necesita de nadie. No, decíamos, no, la escuela está en un barrio, la escuela está en una localización, la escuela está en una ciudad, etc. Cuanta más gente eche una mano, cuanta más gente te empuje, va a ser mejor y tal, ¿no? Y entonces abrirlo y poder contar con la ayuda, sobre todo pues para actividades que refuerzan el trabajo habitual del profesorado y que hay comunidades o hay asociaciones que lo están haciendo muy bien. O sea, por ejemplo, una de las cosas del aprendizaje-servicio, que es una de las metodologías que más impulsamos, consiste en conocer qué asociación, o sea, descubres una necesidad social que hay en el barrio, pues, por ejemplo, la falta de espacio para que se reúnan los jóvenes y tal, ¿no? Entonces, a continuación vas viendo, decir, ¿y quién está trabajando ya en esto? Nuestros chicos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden...? ¿No? Eso es muy importante, porque conectas con esas asociaciones, aprovechas su fuerza, aprovechas el conocimiento de la realidad, la experiencia de trabajo y te sirve para sacar adelante tu programa. Y luego hay otra cosa que en el plan de convivencia y en la convivencia positiva, nosotros entendemos que es muy importante también, y es la apertura al entorno, la apertura al barrio, la apertura al sitio en donde se está y tal, ¿no? Y estamos viviendo experiencias muy interesantes, en donde yo trabajo en Madrid, vivo en Madrid, y por ejemplo hay un barrio, San Blas, que siempre ha tenido una serie de problemas importantes de integración social, de incidencia del mundo de la droga, etcétera. Y entonces, aprovechando lo que nosotros llamamos el ayuntamiento, me parece que ustedes llaman prefectura, la prefectura del barrio de San Blas, empezamos los institutos del barrio, los 8 institutos, a trabajar para hacer un plan juvenil de convivencia en el barrio y para ver qué se hacía fuera del instituto y qué se hacía en los fines de semana y cómo, por ejemplo, las instalaciones que estaban cerradas el fin de semana se podían aprovechar para una mejor convivencia, para ofrecérselas a los chicos y chicas, como, por ejemplo, la mediación como alternativa no violenta para la gestión de conflictos se podía aplicar también a los problemas de relación interpersonal que tenían lugar fuera del instituto, etc., ¿no? O sea, es decir, que la idea es ampliar y llegar e incluir no solamente al tercer sector, sino también al resto de asociaciones y de lo que hay en el barrio. Yo creo que el papel del alumno y de la alumna es clave, es fundamental. ¿Por qué? Yo creo que hay una postura que se comenta muchas veces que se llama el despotismo ilustrado, que es lo que hicieron los franceses cuando la revolución y que decía eso, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Nosotros decimos no, todo para el alumnado y para la comunidad educativa, pero con el alumnado y con la comunidad educativa, contando con ellos, etc.
por muchas razones, porque desde razones instrumentales, es decir, porque somos mucho más eficaces y conseguimos lo que queremos si damos protagonismo al alumnado, hasta razones más fundamentales y más sólidas, que es decir, es que queremos construir, queremos edificar, queremos desarrollar un modelo de persona, un modelo de alumno o alumna que sea autónomo, que sea responsable, que tenga criterio propio y que por lo tanto sepa cómo actuar, etc., ¿no? El valor instrumental, es decir, ¿es más eficaz? Por supuesto que sí. Yo recuerdo un caso que tuve en mi trabajo como inspector de un instituto en el que había muchísimos problemas de disciplina. Y en concreto había un curso, un nivel de segundo que empezaban la clase a las 8:15 de la mañana, 35, 36 alumnos en cada grupo, y cuando llegábamos a las 3 menos cuarto, que era la última clase, quedaban en el aula 2, 3, 5 alumnos, a los demás los habían expulsado. ¿No? Y bueno, esto no puede ser. ¿Qué solución buscamos? Trabajar con los propios alumnos y que ellos decidieran, aprobaran y se hicieran responsables de unas normas de aula, nosotros le llamamos el estatuto de aula, para funcionar, para exigir responsabilidades, para ver el resultado, el cambio por completo. Es decir, los 2, 3 alumnos, como muchos los que expulsaban, y lo expulsaban los propios compañeros, es decir, es más eficaz. Pero a mí me parece muy importante cuál es el sentido que tiene la educación y el sentido que debemos darle a todo esto, que no es formar personas sumisas, que no es formar personas obedientes, que no es formar personas disciplinadas, es formar personas que piensen, que tengan criterio propio y que valoren que la relación es importante y que valoren que los conflictos son inevitables, que es normal que somos todos muy diferentes y que es normal que choquemos, que nuestros intereses, nuestras aspiraciones, los recursos, etcétera, no hayan para todo y haya problemas de eso. Que eso no es problema, el que haya conflictos. El problema es cómo respondemos y cómo solucionamos a los conflictos. Y es donde hay que insistir en la educación, en la respuesta a estos conflictos, para que sea una respuesta que nos haga crecer, que refuerce el grupo, que refuerce un montón de cosas, ¿no? El papel de los gestores es también fundamental. Nosotros muchas veces, cuando empezábamos con un programa de convivencia en un determinado centro, etcétera, con los primeros que hablábamos era lógicamente con los profesores, profesoras que estaban preocupados por ese tema, y a continuación inmediatamente íbamos a hablar con la dirección del centro, con los gestores, porque si no lo apoyan ellos va a tener una vida demasiado corta, demasiado corta. Ellos pueden ayudar, pueden empujar, pueden buscar el hueco dentro del tiempo escolar, pueden potenciar lo que se está haciendo, pueden flexibilizar determinadas normas para que salga adelante, y todo esto es clave, es fundamental. Sin los equipos directivos y sin los gestores, los equipos de gestión es imposible. Y de hecho hemos conseguido una cosa que antes no se hacía, por lo menos en Madrid ahora, en todos los cursos que tienen que hacer los que aspiran a ser gestores, a ser directores o directoras en los centros, en todos los cursos hay un módulo de convivencia y que enseñamos, trabajamos y planteamos la convivencia, ¿no? Y luego hay otra perspectiva también de los gestores a nivel macro, a nivel de responsables administrativos en el Estado o a nivel de toda la nación, etcétera, ¿no? Que yo creo que juegan también un papel muy importante, en el sentido de que deben ser facilitadores y que deben dar normas que incluyan, que valoren lo que es la convivencia y a la vez faciliten la capacidad de decisión y la iniciativa de los centros, del profesorado, etcétera, para tomar iniciativas y dar respuesta. Pero claro, no es lo mismo tener un marco en el cual la convivencia está ausente o se ha desarrollado un modelo de convivencia puramente reactiva, sancionadora, de que lo importante en los conflictos es identificar al culpable y a partir de ahí que aprenda a través de la sanción. Es muy distinto ese marco en el que tiene lugar la convivencia
a lo que puede ser otro marco mucho más abierto, mucho más flexible, que se incite, se anime a que se pongan en marcha determinadas acciones de cara a la gestión de conflictos, de cara a la elaboración de normas, etc. Juegan un papel clave tanto al nivel micro de los centros donde estamos trabajando como al nivel de las autoridades del Estado o de la nación. Hombre, hay mucha discusión sobre ello. Yo personalmente, mi opinión es que lo que funciona es lo transversal, no lo específico. Hemos tenido experiencias, sobre todo en los años 80, cuando empezó a implantarse la ley, la LOCSE, que es la que cambió muchas cosas. Había una asignatura que se llamaba ética, se llamaba convivencia, además ética y convivencia, que duró muy poco tiempo, 2 o 3 años, y se sustituyó. ¿Y por qué se sustituyó? ¿Cuál es el problema de que sea una asignatura? Pues de que se tome precisamente eso como una materia más. Yo me puedo saber todos los nombres y los símbolos de la tabla periódica de elementos, pero eso no me afecta a mí. Mis sentimientos, mis emociones, mi conducta, y corremos el riesgo de que una asignatura en esto, centrada solamente en estas materias, le pase lo mismo, que te lo estudias de memoria, te lo estudias para pasar el examen, es una asignatura más, es una asignatura además que no tiene profesorado específico para impartirla y que es muy ineficaz. Solamente interesa que haya una asignatura cuando detrás tiene todo un proceso transversal de desarrollo de la convivencia, de tal manera que no haya una contradicción entre lo que yo estoy explicando en la asignatura y lo que estoy viviendo en mi centro. Yo no puedo decir que la participación es muy importante, formas de participación, etcétera, y luego cuando llegue la hora de la verdad y me vengan unos alumnos, oiga, profe, que quiero hacer esto y tal, y digo, no, para nada. O sea, hay que evitar esas contradicciones. Y sobre todo, como objetivo, por lo menos a largo plazo, y algo que cuesta conseguir, yo creo que debemos plantear que todo profesor, toda profesora, cuando está dando su clase, está educando en convivencia y tiene que desarrollar determinadas maneras. Y esto nos exige un esfuerzo y un análisis que no siempre es bien recibido. Somos humanos y hay cosas que nos duelen más y nuestra imagen es una de las cosas que siempre nos preocupa, ¿no? Pero claro, yo debería revisar para trabajar la convivencia cómo es mi relación con mis alumnos y alumnas. ¿Es una relación autoritaria? ¿Es una relación permisiva, que todo vale, etcétera, o es una relación asertiva, que tengo mis derechos, o sea, defiendo mis derechos, tengo claros mis objetivos, pero respeto también a las otras personas, etcétera? Es decir, eficacia más justicia, que es lo que define la conducta asertiva, ¿no? ¿Cómo corrijo yo las conductas contrarias a la norma, contrarias a la convivencia, etcétera? Simplemente con castigos. ¿Cómo lo interpreto? Yo creo que es el giro importante que conseguimos con la convivencia. Es decir, que las conductas contrarias a la convivencia que tienen los alumnos son expresión de una necesidad educativa. No son una conducta que hay que machacar, sancionar y castigar. Hay que corregirla, ojo, yo no estoy diciendo que mires para otro lado, hay que corregirla, pero hay que corregirla desde el punto de vista educativo, es decir, haciendo que eso funcione de otra manera, que atiendas la necesidad, por qué se está comportando así este alumno, esta alumna, por dónde puedo intentar tirar de él para conseguir que realmente crezca y realmente vaya adelante en su desarrollo personal y tal, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes detrás todo este proceso, si has trabajado en la formación del profesorado para la convivencia, si en el centro es algo habitual el enfoque educativo y el enfoque restaurativo y no solamente el enfoque sancionador, entonces puede tener sentido una asignatura en la cual reflexiones sobre determinados puntos, pero si no, es muy poco eficaz, según mi experiencia. En España tenemos un problema serio con la admisión y la integración del que es diferente,
y que se puede ser diferente de muchas maneras, ¿no? Se puede ser diferente por la orientación sexual, se puede ser diferente por el lugar de nacimiento, por el color de la piel, por muchas cosas y tal. Y la escuela, yo creo que en esto es reflejo de la sociedad. O sea, no es que la escuela sea racista o sea xenófoba o sea lo que sea, es que la sociedad es racista, xenófoba, niega al diferente y por lo tanto ahí está. Una de las cosas, por ejemplo, ¿por qué es tan grave el maltrato entre iguales, el bullying? Porque quien es el que está sufriendo la agresión normalmente es una persona diferente. Y es que el que tiene más fuerza, el que tiene más poder, se niega a aceptar que haya otras personas diferentes y por lo tanto quiere imponerle, quiere castigarle, quiere abusar de él, etc., ¿no? Entonces yo creo que es una de las tareas fundamentales. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? Varias cosas. En la convivencia, lo primero que hacemos es el respeto a toda persona, es decir, y trabajar eso y llevarlo a actitudes que se concretan en conductas concretas de respeto a cualquier persona. Es decir, trabajar que por el hecho de haber nacido, por el hecho de ser personas, todas tenemos un valor. Y ese valor no se puede perder, no se puede quitar. Y nadie es más que nadie. Y de ese valor surge el respeto, la necesidad de respetar. Y que yo no explote a otro, que no abuse de él, que no lo discrimine, que no le deje fuera, etc. Esa es una idea que hay que trabajar a lo largo de toda la escolarización, ¿no? Que es el valor del respeto. Otra cosa que nos preocupa mucho y que trabajamos específicamente en la convivencia positiva es el discurso del odio. Es decir, hay expresiones, hay formas de hablar, hay personas que además pueden tener cierta ascendencia a través de los medios de comunicación y de la televisión, que lo que están transmitiendo es odio. Es decir, detectar eso. Como muchas veces el discurso del odio se basa en noticias falsas, en fake news, en rumores que dicen, ¿de dónde ha salido esto y tal, ¿no? Y ahí está. Y luego, pues una tercera línea que nos parece importante es desarrollar las competencias que hacen posible la convivencia positiva. Entonces, por ejemplo, aprender a pensar y aprender a ver que lo que están diciendo es falso, que eso no puede ser, y buscar otras alternativas, desarrollar el pensamiento de empatía, de ponerte en el lugar del otro, las habilidades socioemocionales dentro de las competencias para poder convivir, qué papel juegan las emociones y cómo muchas veces nuestra reacción es emocional ante otro y ante el rumor que nos llega, etcétera. No es en cuanto utilizas la neurona, en cuanto utilizas la cabeza, eso desaparece, ¿no? Trabajar específicamente habilidades sociales, y entre las habilidades sociales está la asertividad, está la comunicación, la capacidad de llegar a acuerdos, la empatía, en situaciones de empatía, etcétera, ¿no? Y por último, trabajar valores morales que son muy importantes y que son en los que se sustenta la convivencia positiva. No el valor de la violencia, la fuerza, el rechazo, la discriminación, sino el valor de la inclusión, de que todos somos iguales, de que podemos convivir juntos y que la diferencia nos enriquece, y ahí está. Yo creo que si hay algo clarísimo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, es que absolutamente todos y todas somos diferentes. No hay dos personas iguales, aunque sean gemelos, somos diferentes. Pero no aceptamos eso. Pensamos que todos tienen que ser como yo, o como mi gente, de mi grupo, de mi nación, y ahí vienen muchos problemas que queremos desde que empiezan la escolarización corregirlos y desarrollarlos. Y hay una cosa muy importante de la que no somos conscientes en la escuela, en nuestro país, al menos aquí me parece que es algún año menos, pero la escuela es la única institución por la que pasan absolutamente todos los chicos y chicas, todos. Y en España están 15 años con nosotros, como mínimo. En 15 años no vamos a ser capaces, no vamos a aprovechar esa oportunidad de desarrollar otra manera de ser y otra manera de relacionarnos basado en la convivencia positiva y no en, sería una irresponsabilidad por nuestra parte, ¿no? Tenemos esa ocasión para ir creando chicos y chicas
que denuncien, que no estén de acuerdo con la sociedad en la que se origina esa violencia y sean capaces de darle la vuelta y estamos convencidos que es que otra sociedad es posible y otra forma de relacionar a las personas es completamente posible. Mi referencia fundamental es la asociación que constituimos una serie de personas, entre las que estaba José María Avilés y yo mismo. Yo tuve el honor de ser el primer presidente hasta que dejé de trabajar, me jubilé, y entonces pensaba que era mejor que fuera alguien que estuviera en activo, ¿no? Y me hicieron presidente de honor, de lo cual estoy muy agradecido. Yo todo lo enfoco en los medios que tenemos en nuestra asociación, pues hay mucho material y muchas cosas, etc. Hay luego muchas páginas web, hay blogs, etc. En Aragón, por ejemplo, hay cosas, un estado de, de España, hay cosas muy buenas, en el País Vasco, en lo que yo conozco. Y yo creo que en estos momentos, con este profesor tan listo que tenemos todos y que se nos ha metido en nuestra casa, que es el profesor Google, es muy fácil preguntarle las cosas que te interesan y entonces sale y te dice y te redirecciona a donde quieres